quiero que vayamos a continuar y a terminar las enseñanzas que empezamos el domingo pasado relacionado con el manejo financiero del cristiano. Vamos a leer el mismo texto del domingo pasado, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16. Incluso desde el 13 es adecuado, también podemos leerlo. Primera de Pedro capítulo 13 al 16. Sabiendo que el énfasis se halla en el versículo 15. Los animo a ponerse sobre sus pies, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Yo leo los primeros versículos y unánimes como un solo cuerpo vamos a leer el versículo 16. Leo para ustedes la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Juntos. Porque yo soy santo. Vamos a orar en esta mañana, por favor. Amado Señor Padre, bendito sea tu misericordia y tu gracia para con nosotros en esta mañana. Hemos leído y estamos recordando lo que pudimos escuchar el domingo pasado. Siempre hemos dicho que es más fácil de leer que de obedecer. Siempre es más fácil de leer que de vivir, Señor. Y aquí hay una realidad de tu santidad, de tu ser, de tu trascendencia, de tu diferencia con el ser humano. Y también una demanda conforme a esa realidad. Tú dices que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque tú que nos llamaste a una comunión eterna contigo, quieres hacer evidente ese atributo en la manera en que vivimos, Señor. Entendemos que eso es imposible si tu Espíritu Santo no nos capacita y no nos da poder para eso. Por eso, Padre Celestial, queremos pedirte que en esta mañana nos direcciones, no solamente entender el texto, lo que estamos estudiando sobre las finanzas, sino que nos capacites para ser hacedores también de esas verdades tan maravillosas que tú nos das. Entendemos que esta oración puede llegar a ti y entendemos que puede tener cumplimiento porque Jesús hizo los méritos perfectos. Creemos que esos méritos se aplican a nosotros por la fe. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Un cambio pero favorable. Ya poco a poco nos vamos acostumbrando a esto. Me alegra ver la casa llena, porque ya llevamos algún tiempo compartiendo entre nosotros y siempre es agradable ver las personas que tú amas, que tú quieres, y qué bueno ha sido el Señor en medio de toda esta temporada. Mirar para atrás siempre estimula la fe, porque tú ves todo lo que el Señor ha venido haciendo en nosotros, no solamente en números, sino también en nuestros corazones, y el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta Cristo venir. Y mirando un poco hacia atrás, son las 10:01, 5 minutos cronometrados, les pido que me regalen para contextualizar, porque esta enseñanza de hoy es la segunda parte de una enseñanza del domingo pasado. No todos ustedes estuvieron el domingo pasado, el sermón está ahí en la cuenta de YouTube de la iglesia, por si quieren repasarlo, y quiero recordar un poco de lo que estábamos hablando la vez pasada. La enseñanza es el manejo cristiano de las finanzas. El manejo cristiano de las finanzas. Hoy es la segunda parte. Y como les dije la vez pasada, qué curioso es que vamos a hablar de finanzas y el versículo énfasis, que es el versículo 15 que leíamos ahorita, como aquel que los llamó es santo, sean también vosotros santos en toda la manera de vivir. La NBI dice santos en todo lo que hagan. ¿Qué tiene que ver la santidad con las finanzas? Todo, porque lo que nos está diciendo las Escrituras es que no hay ningún área de la vida del cristiano que no sea ajustable al estándar de Dios. Y el estándar de Dios es la santidad de Dios. Y también decíamos que hay un viejo refrán entre la iglesia de Cristo, que es que el último de convertirse es el bolsillo. Generalmente, hablando de esa obra de salvación, hablando de la intervención del Espíritu Santo de Dios en el creyente,
muchas de nuestras prácticas vienen a ser nuevas. Otras todavía luchamos y batallamos como aprendíamos en la escuela dominical referente al pecado. Pero quizás lo último que dejamos ahí es el tema financiero. Sigue siendo mi dinero, sigue siendo quien lo produce, sigue siendo la manera en que yo me lo gaste. Después que no sea para asuntos ilícitos, bien puedo disponer de ellos como mi garantía me lo permita. Obviamente eso no es así. Porque aprendíamos, y aquí los 4 puntos, le dije que esto es una serie de enseñanzas, vale la pena recordar, que en algún momento llegó a mi vida que ha sido de mucha bendición. Y esta enseñanza son varios puntos, son entre 10 puntos alrededor. La vez pasada vimos 4, por el día de hoy vamos a ver entre 4 y 5 puntos, dependiendo del tiempo que nos disponga. ¿Cuáles fueron los 4 puntos que vimos la vez pasada? El primero, que Dios es el dueño de todo. Vimos varios versículos de cómo Dios insiste en su palabra que todo le pertenece a Él. Y preguntábamos, ¿por qué tanto insiste Dios en su palabra que todo le pertenece a Él? ¿Será que tiene miedo de perder las cosas? No. ¿Será que Él es egoísta como el niño que dice mío, mío, mío? No. Insiste constantemente en su palabra que todo es de Él, porque a quienes se les olvida es a nosotros. Y para dejarlo claro, en un versículo dice, nada trajiste al mundo y cuando te vayas, nada te puedes llevar. Si algo es suyo, usted puede llevárselo para donde quiera. Entonces, es evidente que todo le pertenece a Él. ¿Dónde se hace evidente que se nos olvida? En el segundo punto que vimos la vez pasada. Como Él es dueño, tiene potestad, gobierno, soberanía sobre todas las cosas. Tanto para dar como para quitar. Y ahí se hace evidente que se nos olvida. Poníamos el ejemplo de usted con su vecino y un televisor. Usted se lo presta al vecino y usted se lo puede pedir cuando usted quiera porque el dueño del televisor, ¿quién es? Usted. Y si el vecino se molesta, usted dice, ese vecino mío sí es conchudo. Y a veces los conchudos somos nosotros contra Dios, que es el dueño de todas las cosas. Por eso decíamos que el segundo punto es que Él tiene potestad tanto para dar como para quitar. El tercer punto que vimos, que como Él es dueño de todo y puede dar lo que Él quiere, a la medida que Él quiera, estableció ciertos medios. Y aprendíamos que el medio que Él estableció principalmente no es ir al cajero y meter la tarjeta y, oh sorpresa, me llegó un dinero que no es mío, pero lo voy a usar, a pesar que sea del banco. O venga, yo intento torcer la mano de Dios haciendo algún tipo de truquillo, de pacto, de siembra, de cualquier tipo de cosas que me vendan como una idea viable para ser multiplicado. Decíamos, la Biblia no describe eso, la Biblia sí describe el medio adecuado y es una sola palabra que empieza por tra y termina en bajo, como para que puedan adivinar de qué estoy hablando, trabajo. El medio que Dios ha dado para multiplicar nuestros ingresos es el trabajo honrado y diligente. Hablábamos no solamente de trabajar, 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 sino de tal manera que la prioridad sea amar al Señor, buscar su reino y su justicia y que Él añadiría todas las cosas. Y el cuarto punto, para estos últimos 5 minutos que todavía estoy dentro del tiempo, fue que los recursos materiales que Dios nos da son solo un medio y no el fin de nuestra vida. Y ahí el problema, porque la Biblia enseña que aún el cristiano, 1 Timoteo capítulo 6, que estábamos viendo la vez pasada, dice que raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe. Quiere decir que si usted se extravía es porque de la fe, es porque primero tenía fe. Es decir, está hablando a los cristianos. Los cristianos tienen problema, usted y yo, si es cristiano, con el amor al dinero. No, pastor, los que aman el dinero son los que acaparan, los que amontonan, los que no se sacian, como el ejemplo que les puse de Rockefeller. ¿Cuánto más dinero quieres? 1 millón más. Y ya termino de tener. Siempre decía eso. Decíamos que se hacía evidente el amor al dinero cuando tú consideras que el problema que tú tienes lo solucionas precisamente con un poco más de dinero. Si yo tuviera esto, pudiera hacer esto por mi familia. Si yo tal cosa, si llegara un poco más, pudiera solucionar este inconveniente. Como si la omnipotencia de Dios dependiera de tus finanzas. Entonces ahí veíamos el ejemplo que significaba el amor al dinero y el problema del amor al dinero que estimula o despierta la codicia y te empuja hacia ganancias deshonestas sin darte cuentas. Te haces ateo práctico. La solución, dejar de amar al dinero amando algo superior. ¿A quién? Al Señor. Y al mismo tiempo, como decía el versículo 8 de 1 Timoteo capítulo 6, teniendo sustento y abrigo, estando contentos con eso. Me pasé 1 minuto. Ese es el resumen del sermón pasado. Vamos a seguir viendo algunos puntos en esta mañana.
Un momento, por favor, si esto me alcanza. Chay. Sí, porque esa guitarra creo que costó bastante. Un momento, vamos a rodar esto aquí. Ya, listo, gracias. Tenía temor de mis finanzas se vieran afectadas tomando esa guitarra de Chay. Ya, se estaba descargando el computador. Ok, nuestro quinto punto sería que así como los recursos materiales son solo un medio y no un fin, de igual manera el quinto punto es Dios no exalta la pobreza ni condena la riqueza. Dios no exalta la pobreza ni condena la riqueza. La pobreza no es una virtud y ni la riqueza es un defecto. Dios no tiene preferencia por los pobres ni rechace a los ricos. Mayor aún, una persona no se salva por el hecho de ser pobre o se condena por el hecho de ser rico. Como toda regla, hay excepciones. Y en cierto punto, Dios sí condena tanto lo uno como lo otro, como la pobreza y la riqueza. Hay unos textos que nos dejan ver eso. ¿En qué contexto Dios condena la pobreza y condena la riqueza? Bueno, la pobreza en las Escrituras es condenada o es juzgada cuando proviene de la pereza y de la negligencia. Proverbios 6 del 9 al 11, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 19:15, la pereza hace caer en un profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Él es tan enfático en el asunto de la pereza que leíamos en un texto que 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Exactamente. ¿Y cuál es la riqueza que Dios condena? La riqueza que es mala vida, la que es producto del engaño, del robo, de la explotación, de la usura, de negocios ilícitos. Pueden, por ejemplo, leer en sus casas Proverbios 21:6 o el Proverbio 22:23 hace énfasis en estos asuntos. Con estas excepciones, entonces tenemos que recordar que Dios no exalta la pobreza, tampoco condena la riqueza. La pobreza no es virtud ni la riqueza es un defecto. Y también sirve si se aplica en sentido inverso. La riqueza no es una virtud y la pobreza no es un defecto. ¿Y por qué digo esto? Porque conocemos cierta teología llamada teología de la prosperidad que ha invadido gran parte de las iglesias de nuestro tiempo, que según esa teología ellos valoran la bendición de Dios no por el inmenso valor de la salvación en Cristo Jesús, sino que ellos ven que Dios te ha bendecido exclusivamente según la cantidad y la calidad de tus bienes, según tu salud. Y el que no tiene los bienes suficientes o el que no goza de buena salud es porque ¿qué? Porque no tiene fe, porque su fe es débil. Entonces se tiende a condenar a las personas que su estado económico o su estado de salud es la evidencia clara que si Dios los ha bendecido o no. Al final están midiendo las bendiciones en pesos y no por el valor inmenso de la salvación que nos ha dado el Señor en Cristo Jesús. La cantidad de los bienes materiales que posean no determina la dignidad o el valor de la persona delante de Dios. Una persona no es más digna delante de Dios porque tenga más números en su cuenta a diferencia de otros. No es más el pobre o menos el rico o viceversa. No es que sea más el rico o menos el pobre. Incluso Proverbios 22, acerca de estas dos realidades, dice lo siguiente, acerca de estas dos clases sociales, por decirlo de alguna manera. El rico y el pobre se encuentran. Quiere decir, tienen un lazo común. A ambos los hizo Jehová. Distintas chequeras, pero hay algo que es común en ellos. ¿Qué quiere decir? El rico y el pobre son criaturas de Dios. El rico y el pobre son pecadores y el rico y el pobre por igual necesitan la gracia del Evangelio en Cristo Jesús para alcanzar esa salvación. En el barrio que queda a las afueras de las ciudades, los cementerios, ambos llegan a ese barrio, tanto el rico como el pobre.
Pero por la razón de cada uno de nosotros, es decir, de un corazón que es susceptible al amor al dinero, tanto la riqueza como la pobreza pueden resultar letales y destructivas para nuestra alma. Nuevamente, Dios no condena lo uno o exalta lo otro, pero por nuestro corazón, tanto la riqueza como la pobreza pueden afectar el corazón del ser humano. Proverbios 30, por cierto, al igual que la vez pasada, son muchos textos que pueden ir anotando y revisando en su casa, yo se los voy leyendo. Proverbios 30, versículos 8 y la parte B y el versículo 9. ¿Qué decía el autor del proverbio? No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Según este proverbio, ¿cuál es el peligro de la riqueza? Que yo me encuentre saciado y te niegue y diga ¿quién es Jehová? La abundancia de los bienes nos pone en ese contexto que como no tengo ningún tipo de necesidad, yo soy autosuficiente, no necesito de Dios, nos hace ateos prácticos. En la práctica. Eso le sucedió a Israel, en Deuteronomio 32, por ejemplo, versículo 15. Ellos veían que estaban bien, no necesitaban de Dios. Y eso somos nosotros, ¿no? Generalmente, decía yo, hablando de la finanza la vez pasada, todos conocemos a alguna persona que mientras que necesitaba algún tipo de empleo y Dios lo proveyó, hasta ahí lo dejamos ver en medio de nosotros. Eso siempre pasa. ¿Y cuál es el peligro de la pobreza, según el proverbio que leímos ahorita? Que siendo pobre yo pueda llegar a hurtar o a blasfemar el nombre de Dios. La persona se ve frente a la tentación de robar para satisfacer sus necesidades. Es que si yo no tomo esto extra de lo que estoy haciendo, voy a seguir pasando las necesidades dentro de mi casa. Y eso sucede en muchos escenarios donde de pronto ven que a la compañía donde pueden trabajar es una gran superficie y ¿qué le va a hacer falta a la Olímpica? Un jabón, con todas las que tiene para la venta. Por poner un ejemplo. Entonces, el autor del proverbio, frente al peligro de la riqueza y la pobreza, da la solución. ¿Cuál es? Manténme del pan necesario. Que no me falte, pero que no me sobre. Y es muy parecido a la petición del Señor Jesús en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. La economía de lo suficiente. El modelo económico de Dios no es un modelo socialista ni un modelo capitalista. El modelo económico de Dios es la economía de lo suficiente. Él como nuestro creador no solo conoce las necesidades que tenemos, sino que además provee y ha provisto siempre para satisfacerlas plenamente. El problema entonces no es falta de recursos. El problema no es que Dios no provea de manera suficiente para nuestras necesidades. El problema se halla en que el mundo y Satanás, conociendo la codicia que reside en el corazón del hombre, se aprovecha de eso para incitarnos y crear más necesidades en nosotros que en realidad no son necesidades. Proverbios 27:20, los ojos del hombre nunca están satisfechos. El mundo hoy en día muy amablemente nos ofrece la solución. Crea la necesidad, una necesidad que llamamos nosotros necesidad, y te plantea la solución. Yo veo aquí algunas personas que por lo que veo en sus caras, viven tantos años que en su época todavía no existían los celulares. Y aquí los veo presentes. O sea que el celular no era una necesidad. Hoy en día facilita, nos acerca o nos aleja dependiendo del uso que usted dé. Pero a medida de ese uso se te vende como una necesidad, ya no solamente es un celular que te comunique, sino que tenga una mayor capacidad fotográfica, de memoria, de cualquier tipo de cosas más, y su valor es tan elevado que no te alcanza, pero el sistema te lo facilita. Llévalo a módica 36 cuotas, como le pasó una vez a un amigo, policía por cierto, que se lo robaron, iba por la sexta cuota y le faltaban como 20, entonces estaba pagando después 2, el que compró para reponerse y el primero que no terminó usando. Entonces, por eso nos vivimos y tenemos tantas complicaciones, porque el ojo del hombre nunca está satisfecho.
Y esa estrategia del mundo y de Satanás, como les decía, lo que hace es mantenernos entonces esclavizados, quitándonos el tiempo y las energías y los recursos para ocuparnos de lo más importante que usted tiene en esta vida, que es el reino de Dios, la gloria de Dios, el hacer tesoros no aquí en la tierra, sino en el cielo, el ser ricos para con Dios. Por eso, la única manera de salir de eso, mis hermanos, no es la mera abstención, porque es un problema del corazón. ¿Se dieron cuenta? Es un problema del corazón. La solución es darle al corazón lo que verdaderamente necesita, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Entonces, como quinto punto, vimos que Dios no exalta la pobreza ni condena la riqueza. Sexto punto, el segundo de hoy. Digo sexto en general, pero el segundo de hoy. Dios provee a su pueblo de lo suficiente. Dios provee a su pueblo de lo suficiente. Hablábamos de que el sistema económico que nos domina estimula el consumo de una forma desmedida. Crea algo y nos convence día a día de que eso que creó es una necesidad y que tiene que ser suplida en nosotros. Eso suena como si fuéramos víctimas. En realidad nosotros no somos víctimas, porque qué tan difícil es estimular en nosotros un consumo desmedido. Demasiado complejo, ¿no? Que se nos ofrezca algo y nos intente convencer. Claro que no. Y la razón, lo veíamos ahorita, los ojos del hombre nunca están satisfechos. Eclesiastés 1:8 recuerda lo mismo. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nada nos resulta suficiente. Siempre queremos más. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Pues nunca hay dinero que alcance para satisfacer todos nuestros deseos. Ya no basta con viajar, sino que viajar a otra parte, a otro lado. O sea, cada vez necesitas más porque cada vez deseamos más. Y las personas que se ganan un salario mínimo se quejan, y se quejan con justa razón, porque yo llamaría que eso es una obra sobrenatural, vivir con un salario de esos, con el nivel tan caro de vida que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país. Sin embargo, ese que plantea el sistema, como les decía, el sistema financiero, tanto legal como ilegal, como el tema gota a gota, no es otra cosa que el cumplimiento de lo que las escrituras dicen de aquellos que prestan y buscan prestado. No es ilícito buscar prestado y lo miraremos más adelante. Pero por ejemplo, Proverbios 22:7 dice, rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo, es decir, esclavo del que presta. Entonces buscamos solucionar, como les decía. Qué curioso es que, por ejemplo, usted va a algunas grandes superficies y usted consigue los mejores descuentos y dice pagando con tarjeta. ¿Sí han visto eso? Y usted lleva el efectivo y el monto total y usted le pregunta, ¿hay un descuento por pago en efectivo? Y lo que te dicen es, no hay descuento, no hay descuento. Porque lo que le genera la utilidad son los intereses que hay detrás de ese sistema. Ah, por cierto, ellos te proveen la misma tarjeta, ¿no? Ellos, o sea, descuento de esto con la tarjeta que ellos mismos te ven. Ya tienes una cuota de manejo y si lo diferiste, pues ya tienes los intereses. Para contrarrestar esto, tenemos que recordar entonces que Dios provee a su pueblo de lo suficiente. Lo suficiente es la característica de la economía de Dios. Lo suficiente independientemente del monto de los recursos. Porque Dios da suficiente a todas las personas, pero da montos distintos a todas las personas. Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en el contexto de ese texto, él está hablando de necesidades materiales, precisamente. ¿Qué seguridad tienen los creyentes que Dios va a proveer lo suficiente para nuestras necesidades según el versículo que tenemos? Según ese versículo, ¿cómo podemos estar seguros que verdaderamente Dios va a dar lo suficiente a nuestras vidas? Primero, porque las palabras del apóstol Pablo aquí no son otra cosa, sino la inspiración divina de Dios por el Espíritu Santo. Es decir, es la palabra de Dios misma, no es la palabra de Pablo. Es Dios quien está diciendo que Él suple lo suficiente conforme a sus riquezas. Segundo, nuestras necesidades están siendo respaldadas al momento de ser suplidas por las riquezas de quien suple. ¿Se entendió eso?
Es Dios mismo que está diciendo que suple al creyente. No es lo mismo que usted salga a comer conmigo que salga a comer con Edward, por poner un ejemplo. Solo es un ejemplo. Supongamos que Edward tiene una mayor capacidad. No vayas a hacer el comentario que ibas a hacer. Ya lo conocemos. El hecho es que la frase está siendo respaldada por aquel que las Escrituras dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no se quiebra, Dios no se ve afectado por la crisis económica que estamos experimentando en este momento. Esa nos da seguridad de que va a ser suplida nuestra necesidad. Los bancos se quiebran y se han quebrado. Tercera seguridad que podemos tener, dice que es conforme a las riquezas ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Porque Cristo Jesús es quien murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es, con reverencia lo digo, la prenda de garantía que tiene el cristiano para que Dios lo siga bendiciendo. Orábamos al inicio, sabemos que esta petición llega a ti y puede ser respondida porque Cristo hizo los méritos para con nosotros. Dios desea bendecir a su pueblo creyente, porque desea hacerlo, porque se encuentra satisfecho con su Hijo Jesucristo y su obra. Recordemos que la obra de la cruz incluye la paga de nuestros pecados y la obediencia que ninguno de ustedes y yo pudo tener. Entonces, como Él siempre está satisfecho con la obra de Jesús, siempre puede darnos como un padre desea darle a un hijo. Dios va a proveer lo suficiente para todos y cada uno de sus hijos. Con razón, el rey David, con su vasta experiencia de vida, dio testimonio en el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios provee entonces lo suficiente, pero tiene condiciones. 3 condiciones para que Dios provea a su pueblo cristiano de lo suficiente. La primera condición, recibimos lo suficiente de Dios cuando tenemos por prioridad en nuestras vidas, ante todo, la gloria de Dios. Mateo 6, ¿recuerdan lo que decía Jesús en el Sermón del Monte? No se afanen, no estén diciendo que vamos a comer, que vamos a beber o que vestiremos. Los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué dijo Jesús? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Provee a su pueblo lo suficiente cuando su pueblo tiene las prioridades en orden. Y la primera prioridad es el Señor, su reino y su justicia. La segunda condición es que Él provee lo suficiente cuando trabajamos de forma honrada y diligente. Y aquí sale el mismo comentario de la vez pasada. Así que chiste, pastor. Mis hermanos, Dios provee lo suficiente cuando usted trabaja de forma honrada y diligente. Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y tercero, recibimos de Dios lo suficiente cuando damos generosamente de lo mismo que hemos recibido. De gracia recibiste, dar de gracia. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. En la lógica de Dios, en su sistema financiero, es diferente al sistema financiero del mundo. En el mundo se te dice que para poder tener, tú debes retener, acaparar, acumular. La lógica de Dios es distinta. Para que tu economía funcione, tú debes mantenerte dando de lo que Él mismo te da. Si tú te mantienes dando, se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo. Él incentiva la generosidad. Él incentiva la generosidad. Hemos dicho que Él provee lo suficiente para su pueblo. Aquí quiero hacer una nota aclaratoria. Si el mismo apóstol Pablo dijo eso en Filipenses, ¿cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, en una larga lista de sufrimientos que le tocó padecer como cristiano, en 2 Corintios capítulo 11, 27, dice: he estado en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez?
¿Cómo podemos decir entonces que un creyente fiel como el apóstol Pablo tuvo que vivir tan diversas situaciones extremas de padecer hambre y desnudez? Por lo menos hay varios propósitos que se los quiero mencionar. Uno, el primero, el propósito de probar la fe de la persona. En las circunstancias extremas se hace evidente si tu confianza estaba en las dádivas de Dios o en Dios mismo. Si permaneces siendo fiel a Dios o cuando se acabó el que te daba y te que lo quitó, tú sigues siendo fiel a Dios. Otro, porque en circunstancias extremas podemos ver el poder y la provisión extraordinaria y sobrenatural de Dios. Cuando no hay ninguna otra opción que confiar en Dios, que es contrario cuando está la nevera llena, gracias a Dios cuando la nevera está llena, tú puedes ver el actuar sobrenatural de Dios. Georg Müller, un hombre que tuvo muchos orfanatos y sirvió al reino de Dios con demasiada fe de muchas maneras. Recuerdo una historia que en la mañana, con más de 100 niños en su orfanato que no tenía que comer, siempre oraba. Y más de una vez le pasó que no teniendo nada, salía de la oración y alguien tocaba a su puerta de aquí llevaba esto, lo traje para ustedes. Eso es un ejemplo de cómo siempre en estos escenarios tan extremos vemos el actuar tan extraordinario de Dios. Esta que me encanta tanto, cuando usted está en situaciones extremas de pobreza y desnudez, se hace sensible a las necesidades de los demás. Y eso ni siquiera es únicamente en el corazón del incrédulo. Tantos videos que uno a veces ve por internet de cómo se le da algo a los mendigos y la reacción de este mendigo no es acaparar, sino ir donde otro compañero mendigo, porque él mismo sabe lo que significa padecer hambre. Cuando nosotros experimentamos esos escenarios, somos más sensibles con las personas que padecen necesidad. Y un último contexto, porque a veces el cristiano está en estos escenarios tan extremos, es que de esta manera aquellos que tenemos capacidad de dar, podemos ejercer la generosidad con los hermanos que tienen necesidad. Jesús dijo, siempre tendréis pobres con vosotros. Y son el escenario perfecto para que experimentemos la bienaventuranza de dar. Eso me da paso para nuestro séptimo punto y el tercero de esta mañana. Esto nos da paso para nuestro séptimo punto y el tercero de esta mañana. Y entre el manejo financiero de las cristianas, el cristiano tiene el privilegio de dar. El privilegio de dar. O también la responsabilidad de lo que significa dar. En Hechos capítulo 20, versículos 35, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Mileto, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A pesar de la instrucción que el apóstol Pablo está haciendo a las iglesias, que él mismo dice, son las palabras de Jesús, que es una bienaventuranza, es un gozo, un doble gozo significa la palabra bienaventuranza, de dar para recibir, es algo con lo que todos batallamos en algunos momentos de nuestras vidas. ¿Y cuál es la justificación que generalmente tenemos para abstenernos de eso? La justificación más común es, no tengo. Como cuando usted está en la calle y le dicen, no tengo. No tengo tiempo, no tengo dineros. Y en la economía en la que estamos viviendo, con la tercera inflación más alta del país, donde usted no sabe si botó la plata cuando va a comprar alguna parte porque lleva menos cantidad y pagó más, todos pudiéramos llegar a decir, lo que tengo me alcanza exclusivamente para mis necesidades básicas. ¿Cómo pretenden ustedes, cuando Edward estaba hablando ahorita de dar? Todo lo contrario, más bien es cómo la iglesia puede darme a mí. Yo estoy necesitando que puedan ayudarme. Porque tenemos la mentalidad muy arraigada que la responsabilidad y el privilegio de dar le corresponde a otros, aquellos que están en abundancia. Aquellos que es visible que el Señor les ha dado de más. Eso es de ellos a quienes les toca. Pero la palabra de Dios nos demuestra
todo lo contrario, demuestra que dar es un privilegio que tiene todo creyente. Y eso es independiente a su condición social y económica, cultural. Por favor, vayan a 2 Corintios capítulo 8. Voy a leerles los versículos del 1 al 5 para que nos demos cuenta cómo es para el cristiano el privilegio de dar, independientemente de su contexto. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Contexto: muchos creyentes en ese momento en Jerusalén estaban pasando por una necesidad económica extrema. Seguramente por la persecución y el rechazo de que eran el objeto de ser cristianos. Ahí mismo estaban padeciendo eso. Y el apóstol Pablo, para animar a la iglesia de Corintios, porque estamos leyendo la carta a Corintios, les invita a que participen de esta colecta, de esta causa de contribuir para los hermanos de Jerusalén, y les pone como ejemplo los hermanos de otras iglesias de otra región en Macedonia, como leíamos en el versículo 1. Las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea. Y según estos versículos, podemos darnos cuenta por qué para el creyente es un privilegio dar. Lo primero que teníamos que preguntarnos: ¿qué motiva al creyente a dar? ¿Por qué el creyente está llamado a dar? Según el versículo 1, el apóstol Pablo resalta el espíritu que motiva a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es? Los hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Los personajes de Macedonia, esos hermanos en la fe históricos, ellos daban y daban generosamente porque entendían y apreciaban que habían sido objeto de la gracia extraordinaria de Dios. Ellos estaban dispuestos a dar ante todo porque habían comprendido la inmensidad del amor de Dios para con ellos, un amor expresado e encarnado en la persona de Cristo, quien murió por sus pecados y que los unió eternamente a Dios. Ellos daban generosamente porque creían y comprendían que todo lo que ellos eran y todo lo que ellos tenían se debía exclusivamente a la gracia especial de Dios para con ellos. La generosidad de ellos era el resultado entonces de que habían comprendido la gracia de Dios. Por eso decía el versículo 5, la parte B, que se dieron primeramente al Señor. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que el creyente da porque comprende lo que su Dios hizo para con él. Por eso, cuando muchas veces participamos de las ofrendas en el día del Señor, cuando yo he tenido la oportunidad, si algo énfasis en la disposición del corazón. Porque cuando usted da con amargura, por obligación, lo que usted está transmitiendo es el mensaje de la comprensión del Evangelio y de la gracia de Dios para con su vida. Como si de alguna manera estuviera pateando la cruz, molesto porque Dios murió por usted y ahora le toca dar. No, nunca. Eso es añadir más pecado al pecado. Las gracias de Macedonia, las iglesias de Macedonia daban porque creyeron y experimentaron lo que el Señor Jesús había dicho: de gracia recibiste, dar de gracia, en Mateo 10, versículo 8. Ellos comprendían que si se les invitaba por ser cristianos, eran cristianos porque otro los convirtió en cristianos, y ese otro es el Señor Jesucristo. Cuando aquí se le dice: participe de la extensión del reino de Dios, del sostenimiento de esta obra, de los recursos asignados para la extensión de la palabra del Señor, se le está convocando como un creyente. Y ni el diácono ni el pastor los hizo ustedes creyentes. Son creyentes porque Dios tuvo misericordia de ustedes
y depositó su propio espíritu en él. El segundo principio de lo que estamos leyendo en estos versículos 5 acerca del privilegio del dar es que cuando nosotros hemos entendido y apreciamos y agradecemos la gracia de Dios, el dar, la generosidad, no está condicionado o limitado a la cantidad de recursos que poseemos. Como les decía, la mayor excusa para no dar es los recursos que tenemos. Y precisamente Pablo está hablando de unas iglesias que se encontraban quizás en peores condiciones que los de Jerusalén. Porque dice que estas iglesias estaban en grande prueba de tribulación. Que a pesar de su profunda pobreza, no dice de su pobreza, dice de su profunda pobreza, persecución, problemas sociales, gobiernos injustos, para ellos humanamente era imposible dar. Pero dice el versículo 3 que dieron con alegría, que dieron con generosidad, conforme a sus fuerzas y mucho más allá de sus fuerzas. A pesar de esas profundas limitaciones, y lo más maravilloso que dice el versículo 4, rogaron para que se les permitiera participar del privilegio de dar. ¿Y por qué rogaron? Porque Pablo sabía que estos eran más pobres que los de Jerusalén. ¿Cómo le voy a pedir en sus condiciones que participen de esto? No, Pablo, tú estás haciendo esto con todas las iglesias de Cristo y nosotros hemos recibido el beneficio de ser cristianos. A pesar de nuestra peor condición social y económica, que los otros déjanos participar. Porque eso nos hace, de alguna manera, expresar gratitud a la gracia recibida. El problema es que pensamos que por dar nos va a hacer falta. Hermano, cuando usted tiene sus ingresos fijos o variables y usted va a disponer algo para dar, usted inmediatamente está sacando las cuentas. No, el último mercado subió esto. Hay que empezar a recortar cosas. Y lo primero que apuntamos es a lo que hayamos dejado dispuesto para dar. Porque pensamos que porque vamos a dar nos va a hacer falta. Les decía, la lógica de Dios es todo lo contrario. El proverbio que leíamos hace un momento. Otro proverbio, 28-27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El 21-26, hay quien todo el día codicia, que quiere más, pero el justo da y no detiene su mano. Cuando usted se dispone a dar, los recursos no van a ser un problema, no tendrá limitaciones para dar. Y en este escenario de iglesia, no solamente es las ofrendas que regularmente usted trae a esta casa, sino otro tipo de ayuda que usted puede proveer para personas que se sientan alrededor de usted o para las actividades que como iglesia queremos hacer. Un ejemplo de eso es lo que hemos estado anunciando que queremos hacer con una población que tiene peor condición social que la usted y la mía, que es la población indígena de Patillal, donde algunos hermanos están sirviendo como misioneros. Hemos convocado a que usted pueda participar, no que usted solo le dé a todos, pero somos 60, 70 personas. No es lo mismo que uno solo, por poner un ejemplo, compre 70 cuadernos, a que cada uno compre un cuaderno y ponga un número, 3,000 pesos, que yo creo que usted saca 3,000 pesos de sus finanzas y ese mes seguramente no va a pasar hambre por los 3,000 pesos que sacó de eso. Pero ¿cómo se bendice una población cuando todos como un solo cuerpo practicamos la generosidad? Al final no se trata de los recursos que no tenemos, se trata de haber comprendido la gracia y ser generosos según la gracia recibida. El siguiente punto del manejo cristiano de las finanzas, y quiero recordarles, mientras les digo cuál es el siguiente punto, el año pasado, en el mes de enero, hicimos una serie de 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, que hacen en relación al dar y la forma en que el cristiano debe dar. En ese punto, fueron 5 sermones. Los animo a que por favor pudieran verlos. El siguiente punto es cómo el cristiano vive contento en épocas de abundancia o en épocas de escasez.
cómo el cristiano puede vivir contento, plenamente satisfecho, tanto en la abundancia como en la escasez. Y aquí estamos en el punto número 8, ¿cierto? Estamos en el punto número 8, que sería el cuarto de esta mañana. Esta mañana hemos visto que Dios no exalta ni la pobreza ni condena la riqueza. Hemos visto que Dios provee a su pueblo lo suficiente. Hemos visto que el dar es una bendición para el cristiano, está dentro de la prioridad de la economía de Dios. Que ahora vamos a ver cómo puede estar plenamente satisfecho el cristiano tanto en la abundancia como en la escasez. El libro de Eclesiastés, la meditación de Salomón, tiene tantas verdades. Por ejemplo, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer, un tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Y con la misma lógica y la metodología de Eclesiastés, pudiéramos decir que puede haber un tiempo de abundancia y puede haber un tiempo de escasez, aunque algunos pudieran llegar a decir, yo no sé lo que es una época de abundancia. Pero esos términos son subjetivos, porque para lo que usted no es abundante, para otros seguramente sí lo es. Lo que sí es que estamos experimentando una realidad nacional, local y mundial acerca de un tiempo de escasez, pudiéramos decirlo de alguna manera. Algunos han podido tener algún crecimiento económico, pero estamos experimentando algún tiempo de escasez. Me gustaría que pudiéramos leer las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10, que ya las habíamos mencionado ahorita, pero se las quiero recordar nuevamente, que dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin había revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo, quiero recordarles cuando escribe la carta a los filipenses, se encontraba al final de su vida. Él estaba preso en Roma, estaba pendiente y preso por precisamente predicar el evangelio. Es en esa carta donde el apóstol Pablo dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba enfrentando un juicio y si era hallado culpable, le esperaba la pena de muerte. Por alguna fuerza mayor, según el versículo que leímos, la iglesia de Filipos no había podido apoyar espiritual y financieramente a Pablo en algún momento. Ellos constantemente lo hacían. Pablo dice que les da gracias por lo que le dieron. Ellos siempre han sido solícitos, siempre habían sido diligentes, pero no habían tenido la oportunidad. Llega un punto donde finalmente la iglesia de Filipenses puede hacerle llegar a Pablo una ofrenda. Versículo 18 dice que se la lleva Epafrodito. Y en medio de estas condiciones, que son lugar a dudas, son una situación bien difícil para el apóstol Pablo, él antes de lamentarse por su condición, busca más bien la compasión o la manifestación de gratitud para con los filipenses. Él manifiesta un sentido de agradecimiento al Señor y naturalmente a los mismos filipenses por haber dado esta ofrenda. Pablo ante la ofrenda recibida se regocija, siente alegría y evidencia su agradecimiento tanto para con Dios como para los filipenses. Miren los versículos 11 y los versículos 12. Versículo 11, yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y lo expresan este día en detalle. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo aclara que su agradecimiento para los filipenses no es porque se encontraba en una situación muy extrema, como popularmente decimos, estaba en la olla. Estaba tan mal que eso que ustedes me mandaron me hace estar contento. Pablo les dice, mira, yo estoy contento, sea cualquiera sea mi situación, en lo mucho o en lo poco. O sea, la gratitud de Pablo en el versículo 10 no era porque se le resolvió su situación financiera tan grave en ese momento. Y él explica, o nos da a entender con estos versículos, dice, yo aprendí dentro de mi experiencia como creyente y como servidor del Señor, el secreto de estar pleno, de estar satisfecho, independientemente de las circunstancias, independientemente de la cantidad de dinero que yo tuviera a mi disposición.
yo les preguntaría, ¿qué es más difícil de vivir? ¿La abundancia o la escasez? Esa pregunta es extraña, pero algunos pueden, de verdad, como un día leí por ahí, por internet, llorar siempre es difícil, pero no es lo mismo llorar sobre un Ferrari. Pero aprendíamos, mis hermanos, que ambos escenarios de la riqueza y la pobreza son escenarios complejos para el creyente. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. El apóstol Pablo había aprendido tanto por la palabra de Dios como por la propia experiencia sobre los cambios repentinos e inesperados de las circunstancias. El apóstol Pablo había dicho en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18, seguramente desde la propia experiencia, cómo vivió él en la abundancia. ¿Qué dice ese texto que les acabo de decir de 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18 en relación a la abundancia? Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Usted puede disfrutar de lo que el Señor le ha proveído. Y dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. La manera que se vive en la abundancia es disfrutando de lo que Dios le ha dado y practicando la generosidad. Y también Pablo dice, yo sé vivir humildemente en la pobreza. Y como ese texto que leímos en 2 Corintios capítulo 11, 27, es una pobreza donde estuvo desnudez, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío. Pero con todas esas privaciones, tanto de un lado como en lo otro, Pablo dice en el versículo 11, yo he aprendido a contentarme, a estar satisfecho, cualquiera que sea mi situación. Y esto es algo que yo quiero también tocar dentro del tema de las finanzas que estamos viendo, porque incluso entre una de las principales características que para mí debe ser evidente en el cristiano, debe ser la constante gratitud. Para mí no existe nada más ingrato que un cristiano que viva en descontento y que reclame de Dios. Eso no es entender la gracia, porque lo que usted y yo merecemos es justicia. Eso es como si Adán y Eva en la situación del Edén, luego que desobedecieron a Dios y les prometió que ciertamente morirían y no murieron porque Dios manifestó gracia y cubrió su desnudez, asesinando a un animalito inocente para cubrir la desnudez de ellos, resultaban diciéndole, y no había otra piel de otro animal. Así somos nosotros cuando las situaciones económicas son distintas y no tenemos el suficiente gozo y la alegría para con Dios. Y todos deberíamos aprender el secreto que Pablo aprendió de estar siempre satisfecho sin importar la condición económica del momento. ¿Cómo lo hizo? Su esperanza, su gozo y su seguridad no dependían de aquello que es un vaivén como la economía, no dependían de circunstancias cambiantes del mundo, como una guerra que nunca nadie imaginó, como Rusia y Ucrania, hizo que las cosas se encarecieran en su momento, o como una pandemia que ninguno de nosotros lo había experimentado. Y eso trajo incluso cierre de grandes compañías. Pablo no dependía de lo que era inestable. Pablo se refugió, se aferró en un fundamento sólido, seguro, eterno e inmutable que se llama el Señor Jesús. En Él siempre podía estar satisfecho y gozoso. Porque como dice Cristo, como dice Jeremías capítulo 3, versículo 13, es la fuente inagotable de agua viva. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Un lenguaje de satisfacción. Independientemente de las circunstancias, usted puede vivir contento. Porque las finanzas son un medio, no es el fin del hombre. Por eso Pablo pudo decir en Filipenses capítulo 4, el versículo 13, aquel versículo tan famoso, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y aquí está hablando de finanzas, no de que usted se sube a un edificio y puede tirarse y volar, algo así por el secreto. Y ese secreto ha sido revelado también a nosotros, porque el Evangelio del Señor Jesús no está escondido para nosotros, está al alcance de nosotros.
reconociendo que no somos meritorios de Él, reconociendo que sin Cristo estamos despojados de cualquier merecimiento de Dios, de cualquier dádiva que Dios pueda darnos, porque Él nos bendice, porque está satisfecho con la justicia de su Hijo Jesús. Como ven, hermanos, aquí hay 8 principios, o 9 principios, ya perdí la cuenta, 8, que tienen que ver con el manejo cristiano de las finanzas. Esto es como el vuelo de un avión. Cada uno de estos principios puede ser solamente un sermón. Pero son principios que yo quiero que ustedes puedan recordar en el manejo de sus finanzas, porque sus finanzas evidencian la comprensión del Evangelio. Dios es el dueño de todo. Como es el dueño de todo, tiene potestad para dar y para quitar. Como Él es el dueño para dar, tiene ciertos medios establecidos, como el trabajo. Los recursos materiales que Dios nos da solo son un medio, no el fin de nuestra vida. Dios no exalta la pobreza ni condena la riqueza, o viceversa. Hay un contexto particular donde sí lo condena. Dios provee a su pueblo de lo suficiente. Ese es el modelo de la economía de Dios. El dar es una bendición, prioridad dentro de la economía de Dios para el cristiano. Y por último, podemos estar plenamente satisfechos tanto en la abundancia como en la escasez. Y eso es supremamente importante, porque si el Señor le permite estar en estos momentos en abundancia, sepa que en algún momento puede estar del otro lado. Y su cristianismo no puede decaer por eso, si no sería un ídolo. Hermano, vamos a orar para terminar esta mañana. Amado Señor, Padre, bendito seas por tu misericordia y por tu bondad. A veces este asunto de las finanzas creemos que tiene que ver únicamente con números, con administración, y obviamente requiere una disciplina administrativa para mostrar una buena mayordomía. Pero Señor, las finanzas también están dentro del mandato de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Con todo lo que hemos escuchado aquí, que quizás pudo haber sido mucha información, te quiero pedir, Padre, que con tu Espíritu Santo traigas a nuestras conciencias cómo debe ser ajustadas nuestras finanzas para que sean evidentes que tú actúas en nosotros, que sean evidentes, que traen gloria a tu nombre, Señor. Esta es un área que quizás muchos de nosotros nos hemos rendido completamente a ti. Y debemos ajustarnos a tu modelo bíblico, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre. Bendice el regreso a nuestros hogares. Llévanos con bien. Amén y amén.